que nos va a comentar un poco de toda su trayectoria, cómo comenzó con el arte y algo muy importante. Gustavo, ¿de dónde sos realmente? Bueno, yo soy de la frontera del sur de Brasil con el norte de Uruguay, o sea, soy un doble chapa. Soy brasileño y uruguayo. Soy la frontera de Rivera y Santana do Livramento. Y de ahí soy también proviene. Sudamericano. Y de ahí proviene también tu apellido. Mi seudónimo o nombre de artista, que es Da Linha, por la línea divisoria, o sea, todos nosotros los habitantes de esa región somos conocidos como la gente de la línea por la línea divisoria, que en realidad es una línea imaginaria. Increíble. Es una línea que existe en los mapas, pero los mojones o los marcos están dispuestos a una determinada distancia entre sí, son los que demarcan esa línea fronteriza, pero no hay un muro. ¿Y qué sos más? ¿Uruguayo, brasilero? ¿Sos ambos? Yo soy Da Linha. ¿Sos ciudadano del mundo? Un país que flota en el medio de dos países. En realidad, para mí desde mi infancia, la frontera es algo que une, no es algo que separa. Así lo aprendí. Y después de grande, después de adulto, y cuando emigré a Europa a fines de 88, llegué a Alemania, en Berlín, y viví en un tirón solo, como se dice, 21 años en la ciudad de Berlín. Todavía llegué en la época que existía el muro, pude vivenciar ese contraste que existía en ese entonces en la ciudad de Berlín, con un muro a su alrededor, y de donde yo venía. Las dos Alemanias más América Latina. Y además una ciudad como la capital alemana, que en aquel entonces no era sino Bonn, pero en un enclave dentro del territorio de Alemania Oriental, pero separado, ¿no? Pero ese contraste, digamos, aguzó y reforzó el tema de que las fronteras para mí desde mi infancia unen y no separan, a pesar que ahí era algo que separaba. Claro. Y era tan notorio además en esa época, una cuestión política, económica y realidades completamente distintas, culturales. Yo diría que, bueno, el tema no es decir si es más grave o no. Algo muy interesante en la frontera de donde provengo yo es que, como sabemos, la mayor parte de América Latina fue colonizada por los españoles y los portugueses, Brasil. Y exactamente de ahí donde provengo, donde nací, me tocó nacer, esta vez, la cultura hispana chocó contra la portuguesa y ahí se frenaron, digamos, o sea, la expansión de una y de otra, independientemente del Tratado de Tordesillas, ¿no? Entonces se creó un fenómeno muy interesante, sociopolítico, cultural, económico, bueno, y digamos todo este equipaje me lo llevé cuando fui a vivir a Alemania. Sí. ¿Cómo nació toda esta forma de hacer arte? ¿Cómo es tu serie, tu forma? Porque es algo que te caracteriza a vos específicamente. Bueno, el arte para mí es algo presente, muy real e intrínseco desde mi temprana edad. Yo tengo recuerdos de muy temprana infancia, incluso mi mamá tiene algunos dibujos, para decir rayones, dibujos de hecho, cuando tenía 3 años, y siempre dibujaba los muñequitos, una casita, un árbol, y haciendo esto yo experimentaba un placer, algo que me hacía sentir bien. Después, cuando me tocó entrar en la escuela y digamos empecé a estudiar, a aprender, la escuela es algo fundamental para el ser humano, la educación, Completamente. la formación. Sí. Te da las bases para todo. Así es. Pero bueno, esto fue un paréntesis que se me cayó acá ahora. Todo suma. Bueno, y la verdad que cuando empecé a lidiar con colores, con rayas, con dibujos, esto se manifestaba de una manera muy agradable en mí. Y de ahí tuve siempre una tendencia bastante
fuerte en todo lo que tenía que ver con dibujo, con arte, con pintura. Y en 1978 me dieron una beca, que para mí fue muy importante, una beca de 2 años de la escuela vinculada a la Universidad de Santana del Livramento, de la Escuela de Artes, que era dirigida por un profesor y artista uruguayo, más allá de renombre, un señor que sabe mucho y excelente artista, el señor Osmar Santos. Y estos 2 años me dieron una formación básica muy importante con relación a técnicas de pintura y de dibujo y escultura, lo que me posibilitó al terminar estos 2 años decidirme por un camino hacia donde seguir. ¿Y cómo llegaste desde ahí a realizar el papel de tus obras? Bueno. Porque aparte, explicanos un poco, claro. Porque no solamente la pigmentación... Bueno, el papel que te referís es sí. acá. Bueno, en realidad es destino, trayectoria. Yo dije que a fines de 88 emigré a Europa. Hasta ese entonces trabajaba siempre pintando óleo sobre tela, bien tradicional, que fue la técnica por la cual me decidí al salir de la escuela de artes. Cuando llegué en Alemania, compré material y empecé a pintar, solo que en lugar de óleo empecé a usar acrílico. Tuve la posibilidad en Alemania de comprar los pigmentos y preparar yo mismo los colores, o sea, las mezclas, todo. No como lo había hecho hasta ese entonces, que compras el color pronto, sea en tubos o en gomas. Y un año después tuve la felicidad, por eso digo que destino, y me pasó, de viajar a Madagascar, donde pasé 6 semanas. En Madagascar hice un descubrimiento que fue el papel antaimoro. El papel antaimoro es un papel de origen milenario, un papel que era utilizado por los antaimoro. Antaimoro es un grupo étnico, una tribu de las tantas que forman la población malgache, y por lo que me consta, por lo que leí y estudié, y en aquel entonces llevaba un muy buen libro de viaje, un guía de viaje alemán, eran los únicos que sabían leer y escribir y utilizaban ese papel para transmitir los conocimientos a las generaciones futuras. O sea, era el portador de esta información para futuras generaciones. Era como una especie de pergamino. Como una especie, yo diría, papiro. Porque como es hecho a base de fibras vegetales, las cuales se extraen de la corteza de un árbol, es vegetal. El papiro es cuero, ¿no? En general de las ovejas. Y lo podemos ver ahí en los que tienes colgados. Exactamente. Entonces, en 1990 encontré ese material que estaba ahí y me lo llevé a Berlín en mi taller, y hace 31 años de trabajo con eso, de manera muy consecuente. Y no sé si hay alguien en el mundo hoy que trabaja con este material, pero es, más allá de que fue amor a primera vista, es un material que te ofrece como un papel artesanal de altísima calidad, muy longevo, muy resistente, y te ofrece posibilidades infinitas de ser trabajado. Un montón de cosas. ¿Podemos ir a verlos? Sí, cómo no. Bueno, estas obras estás viendo lo más reciente que hice. Estas obras son del año pasado. Que acá se puede observar bien cómo es el papel. Sí, que parece un cuero. Sí, total. Tiene una resistencia enorme. Sí. Yo mandé a analizar este material a principios de los 2000 en el Instituto de Investigaciones Técnicas de la Universidad de São Paulo, USP, IPT, Instituto de Pesquisas Técnicas. Y corroboraron los estudios que realizaron, que este material, la fibra que lo compone, es más larga y más fina que la fibra del algodón, lo que le adjudica una resistencia y durabilidad y longevidad muy particular. Y muy superior a un lienzo común. Así es, incluso cuando uno a veces escucha, se encontró un pergamino en una cueva, una caverna del Mar Muerto, el Mar Rojo, que tiene no sé cuántos miles de años, donde hay escrituras antiguas, arcaicas.
Este papel es un pariente, seguramente, porque además yo lo trabajo con emulsión acrílica, que literalmente plastifica esas fibras. Es fibra larga, tiene un grado de alcalinidad muy bajo, lo que en términos de tiempo lo hace muy durable. ¿Cuánto tardas en fabricarlo? Yo no lo fabrico, yo lo traigo directamente de Madagascar. Así es. Y es difícil imaginarse porque Madagascar, bueno, es un país, la verdad que lamentablemente hoy es uno de los países más pobres del mundo. Y este material tú no lo encontrás en una tienda, en un lugar, sino que hay muy pocas familias de esa tribu que lo elaboran para turistas. Entonces tenés que estar muy conectado y ahí siempre cambia. Entonces yo he recibido algunas, digamos, no cargamentos, pero he recibido, sí. Y tengo un stock, es la única manera de conseguirlo. Y después, bueno, vos tenés acá todo el material, el papel, y después le colocás todo, está con pigmentos. Bueno, porque no utilizás hay varias técnicas. Por ejemplo, esto que están viendo acá, yo aplico el pigmento directamente sobre el papel y lo fijo. Por eso tiene ese carácter un poco como que si fuera una arena, granulado. Sí, como texturado. Texturado, exactamente. Aunque la textura es parte del resultado de la acción que el artista lleva a cabo con el material. Por eso yo acostumbro decir que es un material vivo, o sea, es un material que responde a la acción que vos llevas a cabo con él. La forma que él absorbe los materiales, la forma que seca, que se evaporan, toda la parte líquida. Sí, porque aparte los pliegues que se forman te sirven después para los colores, para la implementación de los pigmentos. Toda esa textura que genera, ¿no? Y algo muy lindo de este material es que con el pasar del tiempo yo me fui dando cuenta que el material es vivo. ¿Por qué? Porque se instaura un diálogo entre el artista y el papel. Hoy te puedo decir que con 31 años de experiencia trabajando con este material, yo trabajo en series, o sea, tengo una intención determinada antes de empezar a trabajar una serie, a realizarla, y sé por dónde voy, qué color voy a usar, qué es lo que hago. Pero cuando el proceso de secado se concluye, cuando termina, digamos, y yo veo el resultado, siempre hay como áreas o aspectos de la obra en sí que son como inesperados, o sea que el material lo dio por sí mismo. Y es como un diálogo, entonces es muy lindo, es fascinante, es muy enriquecedor. Es que no se sabe si vos sos el creador de la obra Ambos. o el papel te creó a vos. En realidad, como escribió un ensayo muy interesante sobre mi obra, del señor Agustín Trabuco, para él el papel ya es la obra. El papel es la obra en sí. Esto es un conjunto de acciones, diría yo, más allá de la acción que el artista lleva a cabo, el proceso de recibir, digamos, en su carne todas estas sustancias, cómo se da el secado y la tensión que genera en la piel del papel para llegar al resultado final. Todo ese proceso obviamente involucra a la obra, al hacer la obra. Hasta todos estos pliegues de acá te da también toda la parte de las luces y sombras, y después cuando terminás de ponerle la pigmentación, los colores, ¿hay un sellado? No necesariamente, dependiendo de la obra, el sellado no es necesario porque como utilizo la emulsión acrílica, la emulsión acrílica en este caso es el aglutinante que se utiliza para fijar el pigmento. Cuando hablamos de pintura acrílica. Cuando hablamos de pintura a óleo, el aglutinante es el óleo. Este tiene como una arenilla. Es el pigmento puro. Estás tocando los gránulos del pigmento. Eso que vos Sí, tocás, se puede usar, es impresionante. para que te des cuenta, Viste como si fuese una arena, es increíble. Eso que es blanco, es esto. No lo soples porque es bastante volátil. Eso es blanco, blanco titanio, ¿no? Entonces,
el gránulo Y que ahí queda arriba es el pigmento puro fijado. Increíble. Es increíble. Y además son obras completamente grandes. Sí, bueno, en realidad hay obras de tamaños muy distintos, ¿no? Estas son tus nuevas obras. Estas obras, yo en realidad acostumbré siempre a trabajar dando continuidad para tener un poco de coherencia con lo que hago en mi taller en Berlín. Yo tengo hasta hoy mi estudio en Berlín y acá. Y en Berlín tengo una obra que hace ya algunos años que la hice, que se llama Deconstrucción, o sea, deconstrucción y reconstrucción. Y ahora la retomé, pero haciendo obras acá. Este es un papel italiano que trabajo desde 2000, Fabini, un papel de la industria de excelente calidad, y aquí están el papel antaimoro. Pero te decía que tengo formatos, bueno, variados, desde medianos, claro, se puede ver. Por ejemplo, esta obra que ves acá atrás, que tiene el laberinto, que el laberinto es una... Muy marcada en tus obras. El laberinto es un elemento que lo asimilé dentro al repertorio, digamos. En 96, cuando participé en un seminario de estudios en la Catedral de Chartres, en Francia, te decía que técnicamente hablando, acá es un poco diferente. Acá yo mezclé el color previamente y lo apliqué con rodillo. Por eso tiene esto del gránulo un poco menos acentuado. Pero son básicamente las dos formas de trabajar. Perfecto. Con el color previamente mezclado, aplicado al papel, o el pigmento sobre el papel y posteriormente fijado. Vos entendés, porque sé que sos artista también y te gusta eso. Incluso los cursos que he dado, ya hace tiempo que doy cursos, lo que enseño, lo que es interesante, es justamente la preparación del color usando el pigmento y la aplicación del mismo sobre papel, pero con espátula y rodillo, básicamente, sin pincel. Y cuando vos tenés la chance de preparar tu color vos mismo, más allá de... te da partís de otro punto de partida, de otro lugar. Es otro punto de inicio. Claro, y te da posibilidades también mucho más amplias y por otro lado hasta te ayuda, digamos, a encontrar tu propio camino, tu propio lenguaje, ¿no? Es como, hoy tengo ganas de comer pizza. Sí. Llamo al delivery, me viene prontita la pizza. Pero no, compro todos los ingredientes, hago la masa con la harina, agua, sal, hago el tuco y pongo lo que quiero poner arriba. O sea, que vos haces volar tu creatividad directamente. Bueno, si lo expresás de esa forma, es una buena manera de decirlo. Total. Sí. Y eso fue las nuevas obras que hiciste el año pasado, bueno, que son los colores choqueantes. Sí, choqueantes está bien, me encantó sí. eso, ¿Por qué? Por tanta pandemia, tanto todo el mundo... Nos están choqueando. El mundo, el planeta está bajo shock, hay que choquearlo de vuelta. Es que no, es que tanta pandemia, todo el mundo encerrado, que esto es como un canto a la vida directamente. Bueno, mira, yo no adiviné que iba a pasar eso, pero en 2019, a fin de año, cuando vine de Alemania, me traje unos pigmentos que son para teatro. Son pigmentos muy, como lo ves, con un grado de luminosidad muy alto. Y entonces el año pasado, me refugié en el taller y hice 3 series de trabajos, que les di el nombre de series anti-COVID. En el papel antaimoro, después esta serie grande acá sobre el papel Fabini, que es ese papel italiano. Sí. Muy buena textura el papel. Es excelente papel, bueno. Tiene casi 400 gramos de gramaje, mucho algodón. Y después la tercera serie fue los que están casi terminados, que están en el piso, que digamos esto pasado a una escala más chica. Y la idea es que esos representen como una ventana, en la medida que las ventanas siempre que se abren, a través de las ventanas podemos mirar para lejos y tener esperanza que las cosas cambien. Total. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Vos es como una esperanza también de todo lo que estamos viviendo. Así que si querés dejarnos un mensaje, sobre todo con tu obra nueva,
a ver lo que va a pasar. Bueno, mira, en primer lugar, te agradezco por lo poco que he acompañado, lo que venís haciendo hace bastante tiempo. Creo que personas como vos hacen una diferencia de mover en los ambientes las ideas, no solo la parte de cultura, porque cuando estamos en crisis lo que queda por último es la cultura, lamentablemente. No quiere decir que no tenga importancia, y claro que el pan y el techo es lo primero, lo fundamental, pero hay que generar nuevos impulsos para que uno no se quede aferrado, frenado en la forma de pensar. Entonces, y el arte sale también. El arte puede ser algo muy especial. Te agradezco. Y bueno, y como mensaje, con relación a mi experiencia personal, yo no soy quien para decirle, puedo compartir sobre la mesa lo que a mí me ha servido en estos tiempos muy difíciles. Estamos atravesando a nivel mundial, planetario, en nuestro sistema solar, en la galaxia, momentos muy particulares. Y con todo lo pequeño que somos, el ser humano, nosotros, esa especie que vive en este planeta, esa especie complicada, pero con posibilidades maravillosas, en este momento hay que agradecer todo lo que los que tenemos, los que nos ha sido dado y nos mantiene vivos. Tengamos paciencia y mucha atención con la manipulación que está siendo llevada a cabo a través del miedo, para responder a diferentes intereses. No me voy a explayar con eso, pero si el miedo es un elemento que se lo puede manipular, nos puede dejar muy mal parados. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esto es el comienzo de un montón de cosas. Bueno, inshallah.